De la información nos vamos a hablar del exterior con Inés Capdevila, que está en la redacción de La Nación. Inés, ¿cómo andás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, ahí te Me estamos viendo en alegro. pantalla. ¿Qué novedades nos trae el mundo el día de hoy? Básicamente, la mayor fuente de novedades hoy es Medio Oriente, la guerra entre Israel y Hamás y todo lo que lentamente se va erigiendo alrededor como la posibilidad de una guerra regional. Ayer, Gaby, las milicias hutíes, recordemos que son unas milicias que gobiernan parte de Yemen, uno de los países más pobres, no solo de Medio Oriente, sino del mundo, dispararon 21 misiles contra barcos cargueros que trataban de atravesar el Golfo de Adén para entrar en el Mar Rojo y luego dirigirse con sus mercaderías hacia Europa. ¿Qué significa eso? Básicamente un ataque al comercio internacional. Por allí pasa el 10% de las mercancías que se comercializan todos los días en el mundo y es básicamente también un ataque que hace que se dupliquen los precios del comercio y por lo tanto la inflación global también empieza a estremecerse. Ese ataque fue repelido por un sistema de defensa británico, pero ¿qué sucede? Hoy Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega, que también tiene grandes empresas navieras que viajan a través de ese circuito comercial, básicamente lo que han hecho es poner en marcha una operación militar que desde diciembre trata de detener esto, pero hoy, a través del Consejo de Seguridad de la ONU, le dijeron a los hutíes basta porque lo que se viene es un gran ataque por parte de estos tres países. Hoy, Gaby, esa es la ramificación más fuerte o la que más puede impactar en el resto del mundo de la guerra que conduce Israel contra Hamás en Gaza. ¿Y qué dice el gobierno de Yemen al respecto? O sea, ¿qué manejo tiene y qué vínculo tiene también con Estados Unidos, el Reino Unido en este caso? Bueno, el gobierno de Yemen, el gobierno oficial, está como partido en dos. Yemen trata de mantenerse un poco al costado. ¿Por qué? Durante mucho tiempo, en la última década y media, hubo una enorme guerra civil en Yemen que enfrentaba a los hutíes, que están respaldados por Irán, y a las facciones opuestas, que hoy son parte del gobierno, que están respaldadas por Arabia Saudita. Los hutíes, que son una milicia muy belicosa, muy guerrera, dieron batalla y finalmente terminaron imponiéndose a una de las grandes potencias de Medio Oriente, que es Arabia Saudita. Por lo tanto, ese gobierno, respaldado por Arabia Saudita y la propia Arabia Saudita, prefieren no meterse en este conflicto de nuevo. ¿Por qué? Porque saben que involucrarse en un enfrentamiento con los hutíes no es fácil y es muy duradero y desgastante. Por lo tanto, te diría que hoy toda la defensa del comercio internacional que atraviesa por el Mar Rojo para llegar al Canal de Suez o viceversa, la protección de eso recae sobre Gran Bretaña, Noruega y Estados Unidos, que en su operación que se llama Guardianes de la Prosperidad. De hecho, me escuché el otro día, corregime si me equivoco, que ya hay comercio que se está haciendo en lugar de por ahí, bajando todo y por la circunferencia de África, digamos, encareciendo, como decías, también los costos. Se cuadruplica el costo. Muchas compañías navieras, Maersk, sobre todo una de las mayores compañías de navieras del mundo, ha decidido viajar a través del Cabo de Buena Esperanza, es decir, rodear África para seguir hasta Europa o viceversa, por supuesto, desde Europa para trasladar mercancías hacia Asia. Se cuadruplica y no solo se cuadruplica en costo, también se duplica en tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de una enorme presión que se ejerce sobre el comercio internacional en momentos en que el comercio internacional trataba de empezar a recuperarse de varias disrupciones que sufrió en los últimos 3-4 años. Primero la pandemia y su impacto tremendo sobre la cadena de suministros, que también a la larga tuvo un enorme efecto sobre la inflación global. Y segundo, la guerra en Ucrania. Ahora se agrega la guerra entre Israel y Hamás y sus ramificaciones regionales. ¿Y quién banca a los hutíes? Los hutíes, Irán, digamos, hoy te diría, hay como una figura central en las relaciones internacionales y en análisis de la geopolítica son las guerras proxy, las guerras por defecto. Bien, estos combatientes hutíes son combatientes por defecto de Irán. Mientras tanto, no hay novedades en el terreno en la Franja de Gaza con los secuestrados, ¿no? Más de 130 que siguen secuestrados. Tengo entendido que la semana que viene cumple un año
Kfir, este bebé que fue secuestrado, bebé de 8 meses, va a cumplir el año estando en cautiverio sin información al respecto. Exactamente, Kfir Vivas es el rehén más chico en manos de Hamás, entre 120 y 130 personas siguen estando en manos del grupo terrorista. Ayer un dirigente de Hamás dijo que de ninguna manera iban a liberar a los rehenes si no cesaban las operaciones de Israel sobre Hamás. Hoy se concentran sobre todo en el sur de Gaza. Israel esta semana dio por terminadas operaciones en el norte, sin embargo sobre el sur allí se descarga un enorme potencial aéreo y terrestre. Las negociaciones por los rehenes fueron motorizadas hacia fines del año pasado y comienzos de pero en este momento están estancadas, Gaby. Mientras tanto, en el terreno regional sigue la tensión en Ecuador, ¿no? Sigue la tensión en Ecuador. Hoy es un día bastante más tranquilo, como ayer amaneció con cierta serenidad dentro de este enorme contexto de estallido de violencia narco, Gaby, con las calles militarizadas y vacías. Las dos principales ciudades de Ecuador, Guayaquil y Quito, sobre todo Guayaquil, que no es la capital, pero es la capital económica, están casi acuarteladas sus ciudadanos dentro de sus residencias, dentro de sus hogares, por miedo a la repetición de lo que fueron estos 3 días de violencia absolutamente descontrolada por parte de 2 de los principales grupos narcos de Ecuador. La militarización ayer recibió un respaldo unánime de la Asamblea Nacional de Ecuador. La totalidad de sus legisladores apoyaron el decreto 111 con el cual el nuevo presidente, Daniel Noboa, impuso lo que se llama primero el estado de excepción y segundo estado de conflicto armado interno, lo que le da a las Fuerzas Armadas un enorme poder para actuar sin necesidad de que la justicia lo avale esa actuación. Yéndonos más para el norte, en Estados Unidos, sorpresa por esta sinagoga en la que se encontraron túneles, ¿no? Exactamente, en Brooklyn, una sinagoga bastante importante que pertenece al movimiento, un movimiento del cual es seguidor nuestro presidente, el presidente Javier Milei, Chabad Lubavitch. Mira, ahí vemos las imágenes. ¿Qué sucedió? Básicamente las autoridades y algunos líderes de ese movimiento encontraron un túnel de 18 metros de largo por 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto, que no se sabe hacia dónde iba ni tampoco por qué lo construyeron, pero básicamente cuando llegaron las autoridades para rellenar ese túnel, porque lo que había hecho era también debilitar la estructura de los edificios linderos, un montón de jóvenes estudiantes en el movimiento empezaron a movilizarse, empezaron a levantarse contra la policía y acá vemos, hubo muchos disturbios, varios de ellos fueron arrestados y luego liberados, pero con cargos. ¿Qué sucedió? Que es un poco lo que están tratando de desentrañar hoy las autoridades de New York. Básicamente al parecer el movimiento tiene está dividido en dos. Por un lado, aquellos que creen que el gran líder, el líder histórico del movimiento que murió en 1996, el Rebbe Menahem Mendel Schneerson, que es de nuevo, es uno de los líderes espirituales que invoca Javier Milei, parte de ese movimiento cree que él es el Mesías y que va a volver y que no murió. Parte del movimiento cree que verdaderamente murió y así hay que honrarlo y recordarlo. Aquellos que creen que es el Mesías creen que también hay que cumplir con todos sus deseos, que era la ampliación del templo y del edificio, por lo tanto construyeron supuestamente este túnel. Lo cierto que fue una pelea que trascendió las fronteras de Brooklyn y estuvo en todos los medios del mundo. Y por otro lado, en Estados Unidos también novedades con la campaña electoral, ¿no? Con Trump cada vez más cerca de querer ser candidato, por lo menos jugando fuerte con los spots. Exactamente, acá lo vemos a Donald Trump, fuerte con los spots, fuerte con sus discursos
y sobre todo fuerte con su presencia en la intención de voto de los republicanos. El lunes, Gaby, empieza con el caucus de Iowa, empiezan las primarias republicanas, recordemos los números. Trump tiene algo así como el 60% de intención de votos entre los republicanos. Le sigue Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, ex funcionaria del gobierno de Donald Trump, con un 15-16% de intención de votos y unos pocos puntos después de eso, Ron DeSantis, gobernador de Florida. Ayer Haley y DeSantis se enfrentaron en un debate bastante caliente en el cual nuevamente intercambiaron todo tipo de acusaciones y epítetos. Pero ¿qué sucede? Trump ni siquiera tiene la necesidad de participar de esos debates porque está como blindado en ese lugar, en ese podio inalcanzable para los otros. La apuesta de los segundos es no ganar en Iowa, donde parece ser que Trump va a obtener una victoria bastante contundente, pero sí en New Hampshire, que es la próxima primaria, donde Nikki Haley viene muy poquito detrás de Trump. ¿Por qué? Porque básicamente New Hampshire es un estado bastante más progre que el resto y por lo tanto incluso los republicanos están más tirados al centro y allí la figura de Haley es más atractiva. ¿Y qué están planteando las encuestas respecto a si finalmente llega Trump a ser el candidato electo designado por el Partido Republicano en su enfrentamiento con, imagino, Joe Biden, que está diciendo que quiere ir por la reelección? Mira, las encuestas son súper parejas. No hay un ganador un candidato que empiece a sacar ventaja. ¿Por qué? Porque básicamente, Gaby, si bien hoy en este momento lleva 2 puntos de ventaja en la intención de votos Trump por encima de Biden, básicamente falta mucho de la campaña electoral primaria y hay 2 cosas. Ninguno de los 2 candidatos es un candidato convincente para la totalidad de cada uno de los partidos. El 60% de los republicanos cree que Trump va a ser y tiene que ser el candidato a la presidencia, pero hay un 40% que no está seguro, no solo de que no deba hacerlo, sino tampoco de que sea un buen candidato para atrapar el voto que verdaderamente decide las elecciones y quién va a ser el próximo presidente, que es el voto independiente. Por lo tanto, ahí tenés una brecha. Y entre los demócratas, las divisiones son incluso mayores respecto de la conveniencia de que Joe Biden, de una edad avanzada y que a veces ya se empieza a visibilizar muy transparentemente frente a las cámaras, sea el candidato, cuando hay otros candidatos entre los cuales podría llegarse a encontrar un próximo candidato a la presidencia. Por ejemplo, Gavin Newsom, el gobernador de California. Con a su favor para Biden una economía que empieza a dar señales más positivas, ¿no? Sí, el tema de la economía es una gran paradoja, Gaby, para los norteamericanos. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2023, la economía norteamericana, la mayor del mundo, creció 5%. Es una tasa que hacía mucho que no se experimentaba en esta economía norteamericana, que todos los años los especialistas dicen este año sí va a entrar en recesión. Nada de eso sucedió. El desempleo está en mínimos récord, la inflación está cayendo y como vemos la economía crece. Pero ¿qué pasa? ¿Los norteamericanos sienten eso? No, ahí tenés, ese es el problema, no lo sienten. Y el tema del poder adquisitivo del salario real y su desgaste en estos últimos años de enorme inflación, de tasas altas, es un tema que va a ser fundamental en las elecciones. Los norteamericanos ven que la economía crece, pero no lo sienten en forma propia. Y ahí hay un enorme desafío para Joe Biden, hacer que esta Bidenomics, que son, digamos, la marca registrada de este éxito económico, sea sentido en el bolsillo de los norteamericanos para que terminen votándolo por una reelección en noviembre de este año. Te imaginan muchos escuchándote diciendo, bueno, dame ese poder adquisitivo, si no lo quieren los yanquis, lo aceptamos acá, ¿no? Totalmente. Cerremos con el capítulo Uruguay, que sé que también tenemos ahí para hablar de la Sociedad de la Nieve. ¿Generó polémica en Uruguay? Es una polémica muy rara, porque si hay, digamos, personajes legendarios para los uruguayos, personajes que unieron siempre la admiración de todos los sectores de Uruguay, fueron los 16 rugbyers que sobrevivieron en 1972 a la tragedia de su avión en los Andes. Pero ¿qué sucede? El domingo pasado Mario Vergara, precandidato, estamos hablando de campañas, bueno, también hay elecciones en Uruguay este año, precandidato del Frente Amplio, recordemos el Frente Amplio es el movimiento que llevó a la presidencia a Pepe Mujica y a Tabaré Vázquez, un movimiento de izquierda. Mario Vergara salió a decir
que los sobrevivientes de los Andes habían sido muchachos con muchísimas prerrogativas, muchachos de élite, de familias muy ricas, pero que bueno, que no había que ser clasista y no había que caer en la grieta de analizarlos a través de ahí. Las críticas fueron contundentes de todos lados, incluso del propio Frente Amplio. Ayer y hoy llegó el turno de que le respondieran los sobrevivientes. Ayer Eduardo Strauch, uno de los personajes críticos en esa supervivencia, que es uno de los mayores ejemplos de supervivencia en el mundo, en la historia del siglo XX al menos, salió a decir que era lamentable que Vergara dijera eso. Básicamente le dijo, es una estupidez lo que está diciendo. Hoy un poquito más moderado Gustavo Servino, que actuó un poco como médico porque era estudiante, estaba en primer año de medicina cuando fue el ataque, y en la película La Sociedad de la Nieve está bien identificado porque es quien recogía algunas pertenencias de los rugbyers y muertos para entregárselos a sus padres. Él salió a decir: estoy seguro que no quiso meter leña al fuego, no hay que politizar esta tragedia, no hay que politizar la montaña y hay que entender que cada uno tiene su mirada. Qué increíble, ¿no? Que a tantos años aparte siga generando, obviamente tiene que ver con la película de Netflix que estuvimos hablando también con Carola Gil el otro día acá, pero qué increíble que siga generando polémica una cuestión así, ¿no? Es increíble, obviamente que, como vos decís, La Sociedad de la Nieve ha reeditado nuevamente el recuerdo de lo que fue esta hazaña de supervivencia. Pero también se mezcla ahí el latigazo de la campaña, una campaña que todavía no tiene grandes candidatos y que los cuales todos tratan de sacar ventaja. Eso fue un poco lo que se le enrostró a Vergara dentro del propio Frente Amplio. Le dijeron, básicamente se ve que estás flojo en las encuestas y por eso tenés que salir a dividir las aguas así. Con un Lacalle Pou, ya que estamos hablando de Uruguay, que tengo entendido que él tiene buena imagen, pero que tampoco tiene un sucesor muy claro, ¿no? Que pueda llegar a ganar. Hoy no hay ningún sucesor clave, muy claro, ni de un lado, ni del oficialismo, ni de la opositora del Frente Amplio. Tiene que ver también un poco con la madurez de Uruguay. Uruguay, Gaby, es el país que consistentemente en todos los índices de calidad democrática encabeza el ranking de América Latina, incluso por encima de Costa Rica y Chile, que son también los segundos y terceros y que vienen bastante por detrás. Pero bueno, todo eso irá dirimiendo en estos casi faltan 10 meses de campaña, por lo tanto ahí surgirá el sucesor. Lacalle Pou tiene alta popularidad, pero también tiene picos y es bastante inestable esa popularidad de Lacalle Pou. Inés, muy completa como siempre el repaso del escenario Gaby. Internacional. Gracias. Que terminen bien el día. Hasta luego. Vos también. Y falta para terminar el día, o por lo menos falta también para terminar el programa.